Mundo cripto. Estamos en una bajada espectacular del Bitcoin, que es la gran moneda y el referente, ¿no? Es la que arrastra a todas las demás. Ahora mismo creo que está en unos 16.000 más o menos, por ahí. Bueno, va subiendo, bajando un poquito, pero se ha quedado por ahí. ¿Qué pasa con el mundo cripto? Para empezar, ¿a ti te ha gustado este auge tan fuerte del mundo cripto en los últimos añitos? Bueno, yo de entrada y cada vez lo pienso más, es decir, a lo mejor lo pienso más porque me han ido convenciendo y veo que tiene sentido. A mí no me gusta hablar de... Sigo hablando, porque así nos entendemos todos, pero ya que me puedo explayar un poco, lo Sí, comento. claro. No me gusta hablar de lo cripto como si Bitcoin formara parte de lo cripto, porque sí, Bitcoin tiene una tecnología criptográfica detrás, pero esa no es la característica fundamental de Bitcoin. También los bancos utilizan sistemas criptográficos y no llamamos al dinero bancario dinero criptográfico. Y el problema es que mucha gente se ha querido sumar a la ola de Bitcoin lanzando cosas a las que llaman cripto como si fueran Bitcoin. Y eso en parte es lo que ahora está colapsando. Es decir, muchísimos criptoactivos, para entendernos, que se han ido emitiendo durante los últimos años que no tenían absolutamente ningún fundamento detrás, que eran mero humo, que solo atraía inversores, porque, bueno, si Bitcoin sube y Bitcoin es cripto, pues todo lo demás que también es cripto también subirá y todo eso se ha desmoronado. Entonces, eso de entrada. Creo que es bueno separar a Bitcoin y lo cripto, aunque solo sea conceptualmente para que no nos engañen quienes a veces nos quieren engañar, por ejemplo, el señor Bankman-Fried, aunque esto va por otro lado, ¿no? Pero para que veamos que en la Ajá. industria hay mucho estafador porque se ha ganado mucho dinero y por tanto ha habido gente que ha intentado estafar muchísimo. ¿Qué está pasando? Voy a seguir hablando de lo cripto para entendernos, pero ¿qué está Sí. pasando con lo cripto? ¿Qué está pasando con Bitcoin? ¿Y qué está pasando con otras cosas que no son Bitcoin, que añadimos o denominamos criptoactivos y que a lo mejor sí tienen futuro? Por ejemplo, Ethereum, que también está cayendo. ¿Qué está pasando con todo eso? Pues, a ver, lo que está pasando es fundamentalmente que están subiendo los tipos de interés. Y esto puede parecer un poco raro, que tiene que ver la subida de los tipos de interés con el precio de los criptoactivos o con el precio de Bitcoin. Tiene bastante que ver. De hecho, yo mismo si no recuerdo mal, en junio del año 2021, cuando Bitcoin todavía estaba en precios altísimos, etcétera, subí un vídeo en mi canal diciendo, parece que viene inflación, bueno, ya teníamos, pero parece que viene más inflación. Y mucha gente dice, si viene inflación, el precio de Bitcoin va a subir, porque parece que Bitcoin sea un refugio frente a la inflación, por lo tanto, si viene inflación nos refugiaremos en ella, pero cuidado, porque si viene inflación, subirán los tipos de interés, y han subido, y si suben los tipos de interés, el precio de Bitcoin puede sufrir. Yo cuando hablo de tendencias, claro, si tú me dices, oh, hombre, esperabas que llegara a caer un 75%, pues no te habría dicho, esperaba que llegara a caer un 75%, pero sí que pensaba, y así está grabado y sigue el vídeo subido, que la tendencia podía ser perfectamente bajista. ¿Por qué las subidas de tipos dañan a Bitcoin y dañan a los criptoactivos? Por dos motivos. Primero, ya hemos dicho antes que el tipo de interés es el precio del crédito. Otra forma de decirlo, que además aquí es más pertinente, es que el tipo de interés o los tipos de interés son el precio del tiempo y del riesgo. Cuando el tipo de interés está alto, eso significa que hay que producir muy rápidamente y con proyectos de bajo riesgo. Cuando el tipo de interés está bajo, significa que esperar o asumir riesgos es muy barato y por tanto podemos invertir en proyectos a muy largo plazo y Claro. muy arriesgados. Pues bien, durante la última década los tipos de interés estuvieron muy bajos. ¿Y eso qué provocó? Provocó que se invirtiera en proyectos a muy largo plazo y en proyectos muy arriesgados. No solo en lo cripto. Ahora mismo, y tú lo mencionabas antes, no solo han caído los criptoactivos, también las tecnológicas se han pegado un batacazo brutal. Facebook ha llegado a caer un 75%, Netflix ha llegado a caer un 75%. ¿Y por qué? Pues en parte o en gran medida por estas subidas de tipos de interés. La economía, el conjunto, se está reequilibrando desde proyectos que son muy a largo plazo y muy inciertos. Voy a desarrollar el metaverso, voy a ganar millones y millones de suscriptores en el futuro,
a proyectos que son más a corto plazo. Oye, que necesitamos petróleo ya, necesitamos gas ya. Invierte más en lo tangible e inmediato y no en castillos en el aire futuros. Y eso mismo es lo que le ha pasado a los criptoactivos. Los criptoactivos, al final, se están comportando como si fueran una acción tecnológica, como si fueran la inversión en un proyecto tecnológico a muy largo plazo. Y lo mismo que ha pasado, ya digo, con las tecnológicas propiamente, ha pasado con los criptoactivos en ese sentido, ¿no? Subidas de tipos, sale el capital de proyectos a muy largo plazo y a muy largo riesgo o alto riesgo y busca refugio en otros activos más a corto plazo y de bajo riesgo. Entonces, tipos de interés dañan los criptoactivos primero por esto. Criptoactivos y otros proyectos a largo plazo Sí. y de alto riesgo. Segundo motivo por el cual las subidas de tipos dañan a los criptoactivos, porque cuando suben los tipos, mucha gente que invierte de manera apalancada o que adopta estrategias inversoras con deuda muy arriesgadas empiezan a quebrar. Y cuando esa gente quiebra, tienen que liquidar, lo comentábamos antes con FTX, tienen que liquidar los activos en los que han invertido. Y al liquidar los activos en los que has invertido, esos activos se hunden de precio. Entonces, el sector cripto era un sector no solo donde había mucho humo, donde había mucha gente tratando de volverse rica, dando el pelotazo, no se sabía muy bien con qué, sino que era un sector que además operaba con muchísimo apalancamiento. La gente, claro, si sube muchísimo el precio de un activo, pues lo mismo que decíamos Sí, antes me con la puedo vivienda. endeudar y ya lo recuperaré y ganaré. Me endeudo, compro, sigue subiendo y cada vez la deuda vale menos en relación con lo que tengo, pues me endeudo todavía más, invierto más y soy cada vez más rico. Cuando cae el precio de esos criptoactivos por la subida de tipos de interés y cuando además el coste de la deuda se te encarece por la subida de tipos de interés, tú dices, oye, lo que he comprado con la deuda vale un 70% menos que el precio que puede llegar a pagar. Y además la deuda cada vez me resulta más cara. Estoy quebrado. Aparte, bueno, los bancos, si operas con crédito, normalmente te piden que aportes garantías. Y Claro. si no aportas garantías, ellos mismos te liquidan o con una hipoteca, ¿no? Si no puedes pagar, pues te liquido la casa para pagar la deuda. Pues aquí lo mismo. Entonces, ha habido un proceso de purga y de liquidación de estos criptoactivos como consecuencia de la subida de tipos que ha hundido el precio y que ha llevado a la asfixia financiera a muchos de los que invertían en este sector, que ha provocado pues esa liquidación que ha hundido todavía más el precio. Y además, cuando el precio de un activo entra en un contexto o alcista o bajista, pues eso tiene una tendencia o hay una tendencia a reforzarlo durante un tiempo. Si los inversores más a corto plazo, los especuladores entre comillas, prevén que el precio va a seguir bajando, ellos van a apostar a que va a seguir bajando y lo harán bajar todavía más. Lo contrario que sucedía con la subida. Si yo creo que va a subir, entro apostando a que va a subir y eso lleva a que suba todavía más. Entonces, yo creo que estamos en esa fase, pero que es una fase que hay que enmarcar en un contexto más amplio. Y el contexto, insisto, es que la economía el conjunto de la economía se está reajustando desde sectores muy inciertos y de largo plazo a sectores más a corto plazo y más ciertos. Y eso implica que mucho de lo cripto va a desaparecer. Mucho de lo que conocíamos como cripto y que parecían proyectos que estaban aquí para siempre o que tenían mucho potencial, que eran proyectos que si uno preguntaba, pero a ver, ¿detrás qué tiene? Claro, ¿para qué sirve esto, no? ¿Para qué sirve esto? No había respuesta. Pues todo eso se va a purgar previsiblemente y muchos operadores, FTX es un caso claro, pero no es el único, se había sobredimensionado la industria y ahora viene el momento de purgarla. ¿Eso significa que va a desaparecer todo lo cripto? Yo creo que no, porque sí hay proyectos que tienen su sentido y tienen su lógica. Y voy en especial, sin que esto sea de nuevo una recomendación de inversión, yo nunca hago recomendaciones de inversión, y además en algo que es tan incierto y además en algo en el que quien invierte debe conocerlo suficientemente bien como para saber dónde se mete, todavía menos, pero creo que el activo en este mundo que tiene más sentido es Bitcoin y, y bueno, y desde luego si desapareciera Bitcoin, entonces sí que te diría todo va a desaparecer, pero creo que tiene sentido que se salve Bitcoin y que se salven más cosas, pero si se salvan será porque tienen algo de valor detrás, no porque sean cripto y porque sigamos en una burbuja. Esa burbuja, afortunadamente, y digo afortunadamente, ha pinchado y ha desaparecido.